Bien, muy buenas tardes, sean muy bienvenidas, muy bienvenidos a este lanzamiento del libro que tengo aquí en mis manos, el libro Temas de Derecho Internacional para el Diálogo Constitucional Chileno, un libro importante sin duda en este momento de nuestra vida nacional, en que tenemos un año donde habrá bastante movimiento, ¿cierto? Movimiento electoral, elecciones presidenciales, parlamentarias, y por supuesto la actividad de la Convención Constitucional, que como sabemos tiene como tarea ofrecernos un texto constitucional que posteriormente tendremos, como todos los chilenos, que aprobar o rechazar en el plebiscito de salida. Hoy día contamos con importantes invitados. Está con nosotros María Teresa Infante, que es profesora de la Universidad de Chile y es jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Además está también con nosotros José Manuel Álvarez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia y director de su Departamento de Derecho Económico. Y por supuesto también está junto a nosotros el editor de este libro, lo muestro una vez más, el profesor Sebastián López Escarcena, director del Departamento de Derecho Internacional de nuestra facultad. Sin más, entonces, quisiera dejar con ustedes a la profesora María Teresa Infante para que comparta con nosotros sus reflexiones sobre el libro. Muchas gracias, Sebastián. Saludo al otro Sebastián, que es editor y ha dirigido este trabajo. Saludo a Antonia, saludo a José Manuel y a todos quienes están participando en esta reunión, que creo que es bastante estimulante, como es la lectura de esta obra dedicada a temas de derecho internacional para el diálogo constitucional chileno. La obra, según he podido entender, expone varias dimensiones generales y específicas de la relación entre el orden jurídico internacional y el derecho interno en la perspectiva de nuestro país, que tiene una experiencia constitucional y que hay que poner en contexto en las actuales circunstancias, con el repertorio de casos, de informes, situaciones, etcétera, y problemas que ha debido abordar a lo largo de los años. La obra que dirige y edita el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sebastián López, con la participación de distinguidos amigos y profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Norte, reúne trabajos que, como podrán apreciarlo los lectores, enfatizan diversos ángulos de esa relación, que no es unívoca. Al leerlos, creo no apreciar mayores disidencias entre quienes contribuyen con sus autorías. Más bien los capítulos plantean acentos y marcan algunas preferencias. Nos podemos preguntar si algunos autores no desearían otorgar menos autonomía al derecho internacional en el derecho interno. Particularmente los constitucionalistas plantean este punto de vista. En el epílogo también la profesora Benavides, a quien saludo con mucho afecto, acota que en nuestro país el derecho internacional podría ser un derecho legislado por el Poder Ejecutivo. Tesis que no comparto, pero que permea algunos de los capítulos de la obra y puede reflejar una cierta percepción que merece ser puesta en perspectiva adecuada, tanto en cuanto a la naturaleza del orden internacional como acerca de su eficacia en el medio jurídico interno. Como la obra no se refiere especialmente al derecho internacional contemporáneo, a cómo éste opera, los focos de atención están más bien puestos en el análisis de áreas donde el derecho internacional se apoya en la cooperación que le prestan los estados mediante la activación de un derecho interno que a veces es insuficiente y, como lo indican algunos tratadistas y tribunales internacionales, la complementariedad que se puede dar entre estos órdenes jurídicos. Cada sección del libro postula un punto de referencia que no es ajeno a cuestiones teóricas que se plantean en el actual debate político constitucional chileno. Entre ellas, el tema del control de convencionalidad que ha traído a la esfera de lo jurídico interno la Convención Americana de Derechos Humanos y el alcance y la profundidad de la armonización del derecho internacional y del derecho interno como valores o fenómenos prioritarios, según la perspectiva de cada uno. ¿Qué armonizamos quién
y en qué etapa nos ponemos nosotros en situación de armonizar. La obra ahonda también sobre otros temas que se han planteado en la práctica constitucional chilena y en cuyo tratamiento han contribuido muy fuertemente los aportes de las asesorías jurídicas de los ministerios, el Congreso Nacional y los tribunales, además de la academia, y que no pueden soslayarse. Se trata de comprender la práctica general que ha seguido nuestro país, los debates en que se ha visto inmerso, el impacto del tema sobre las personas, entre otros sujetos, y la posibilidad de que ellas puedan invocar el derecho internacional ante los tribunales. Además, se plantea siempre la cuestión del efecto directo de los tratados, lo que merece una reflexión particular porque ha sido traído nuevamente al estudio o a la atención en los últimos años en nuestro país. Para ordenar el análisis, y no es el orden que sigue el libro, pero el análisis propio que he tratado de seguir al leerlo, me pregunto primero cómo se visualiza el derecho internacional en relación con el ámbito jurídico interno en el Estado. ¿Lejanía o indiferencia? ¿O se relacionan y son mutuamente relevantes? Hay diferencias en las perspectivas de quienes trabajan este tema, ya sea desde el punto de vista del derecho constitucional o del derecho internacional, y es obligación nuestra respetar estos matices y distinciones. En nuestro medio puedo decir que se aprecia una cierta asintonía entre una jurisprudencia muy abierta a la consideración de normas, informes de órganos y declaraciones como parte del cuerpo jurídico nacional, y por otra parte la doctrina que se debate siempre acerca de dónde ubicar el derecho internacional, ya sea para exigir un test de incorporación o de transformación, o acerca de si el derecho internacional es o no relevante para las relaciones exteriores. Quienes trabajamos en algunos casos ante la Corte de la Haya conocimos de ese debate muy intensamente. En general, la doctrina ha ido incrementando expresiones de cierta lejanía en cuanto a las virtudes que puede tener esta interrelación. Es posible que la vigencia de algunos tratados en el ámbito económico llegue a generalizar ese sentimiento que creo que hay que superar, y es nuestro deber contribuir a aquello. Vale la pena notar que en algunas materias toma tiempo la generación de un trabajo sistemático en el derecho internacional para obtener resultados concretos, tanto normativos como operativos, y que las normas secundarias, por ejemplo, de interpretación, sobre responsabilidad, no son suficientes para dar la dimensión clara de qué es y hacia qué apunta el derecho internacional. Algunos ven, por otra parte, el derecho internacional en otro punto de vista como una fuerza inspiradora de una potente creatividad interna que fija estándares y condiciones para el Estado de Derecho, con algunas diferencias de énfasis, pero que es muy interesante observar. Y creo que hay algo de realista también en esa perspectiva. Como lo destaca el profesor López, a quien veo en la pantalla en este momento, los autores están conscientes del efecto de la relación del derecho interno con el derecho internacional, mirado de la perspectiva de este último, y la posibilidad que se generen consecuencias en ese último orden jurídico en el campo de la responsabilidad. La obra se refiere también a los procedimientos de adopción de los tratados internacionales en el plano internacional y la formación del consentimiento del Estado, a donde concurren órganos del derecho interno. Sutilmente sugieren algunos que los métodos empleados en nuestro país serían poco adecuados con un estándar democrático, como lo denotarían algunos procedimientos de celebración de un tratado. Los lectores pueden sacar sus conclusiones en la materia. La profesora Badilla, por ejemplo, aporta un examen en la primera parte de su estudio sobre tendencias dispares que se postulan en nuestro medio y que se relacionan en parte con dicha apreciación, la que habría de contrastar con casos y antecedentes concretos. Recuerdo algunos trabajos que han precedido estos estudios de otros juristas nacionales y que también apuntan a la cuestión de si el sistema no remarca el carácter presidencial de la negociación y suscripción de un tratado. Creo prudente, después de haber trabajado desde la perspectiva del Ejecutivo,
decir que el rol de un gobierno en la construcción de negociaciones no es en sí un elemento que caracterice una falta de sentido democrático, y que la existencia de una pluralidad de actores en la escena internacional impone ciertas formas de conducta que, al menos con la limitada experiencia que he tenido en funciones públicas, fueron siempre compartidas con los órganos del Estado llamados a decidir y con la comunidad nacional relevante para los temas pertinentes. Temas tan vinculados al ámbito interno como el Tratado Minero con Argentina, los controles integrados de frontera, el reglamento para el depósito franco al servicio del Paraguay en Antofagasta, o el acta de ejecución del Tratado 1929 con el Perú, fueron siempre trabajados en esa triple dimensión: actores locales, órganos políticos, decisores en Chile y la contraparte, que es el otro Estado. Con la cautela que debe abordarse la práctica comparada también y su valor relativo en cuanto a extraer de ella parámetros estrictos para todos los estados, la gestión presidencial o ejecutiva y la negociación de un tratado es parte de la función del gobierno. Y en caso de comprometer la voluntad de una colectividad fuera de los márgenes constitucionales y de la política general del Estado, tendrán que ponerse en funcionamiento aquellos instrumentos jurisdiccionales o de control necesarios para que el tema vuelva al cauce correspondiente. Las herramientas para avanzar en una negociación hasta la conclusión de un tratado, acuerdo simplificado o aquellos sujetos a aprobación del Congreso son muy dinámicas y requieren una cierta dosis de flexibilidad y de ajuste continuo de procedimientos, armonizando las distintas fuentes del derecho. Observamos un caso específico que llamó mucho la atención de esta doble vertiente constitucionalista e internacionalista en nuestro país, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En su negociación no parecieron advertirse déficit de atención hacia las normas internas o la distribución de poderes del Estado. Por el contrario, se planteó en una etapa posterior, sí, una fuerte discrepancia respecto de la relación con algunas disposiciones constitucionales por la naturaleza de las facultades otorgadas a la Corte, y el sistema optó por una reforma a la Constitución. El Ejecutivo siguió ese curso de acción, decidió por el Tribunal Constitucional y trabajó con las fuerzas políticas para diseñar una fórmula que permitiera una reforma a la Constitución y la participación plena de Chile en el sistema del Estatuto de Roma. Así podemos mencionar otros tratados internacionales también que tienen esa característica de poner en juego diversas dimensiones. Tengo conciencia de que el tema actual pasa más por la forma como apreciamos la política exterior que acerca de la forma como creamos el derecho internacional. Una segunda pregunta dice relación con las fuentes que constituyen el derecho internacional relevante para nuestro país. ¿Solo los tratados o también otras fuentes como la costumbre? En los últimos años, en las últimas décadas más bien, nos hemos preocupado por la cuestión de las sentencias internacionales dictadas por tribunales que vinculan a nuestro país y por las resoluciones obligatorias de organizaciones internacionales. El capítulo desarrollado por el profesor Paul, pleno de imaginación y de consideración holística del tema, nos lleva más allá de este escenario hasta los horizontes del soft law, el cual se presenta, debo decirlo, desde mi perspectiva personal, como bastante incierto. En materia del comportamiento, el derecho internacional, el derecho interno, es válido siempre tener en cuenta los estudios que hicieron en el pasado el profesor Benadaba, el profesor Claudio Troncoso, más recientes, y en cierta medida Orrego Vicuña. Pero existe otra cara del tema. ¿Cómo se posiciona el orden jurídico interno de Chile en el marco del proceso de creación del derecho internacional? ¿Cómo participa nuestro Estado en el proceso de creación y transformación del derecho internacional? Hay estudios incipientes que revelan las contribuciones en tal sentido de nuestro país. Una obra de hace 3 años de los internacionalistas Juan Somaví y Pedro Yarse, que editan una serie de trabajos sobre la materia, muestran vinculaciones decisivas en la perfilación internacional de nuestro orden interno, nuestra política nacional con los elementos jurídicos internacionales. Volviendo al tema constitucional contingente, sabemos que hay opiniones que atribuyen al derecho internacional una posición primordial ante el derecho interno,
de forma que una constitución no podría ignorar el valor de ciertos principios generales recogidos en la costumbre como derecho general. En esta materia, creo que sería pertinente ver fórmulas que no rigidicen la consideración de un derecho internacional que no puede evolucionar en la medida en que se hacen referencias demasiado detalladas a su contenido o a sus alcances. Sí, debo decir que en esta materia llama la atención la sentencia de la Corte Suprema que analiza la profesora Elvira Badilla en el caso López y Ceballos, que muestra, por ejemplo, la necesidad de precisar más bien qué es el derecho internacional para un país como Chile y que nos permita distinguir entre obligaciones erga omnes y un concepto como el de jurisdicción universal, donde ahí en esa sentencia se advierte la falta de precisión en esta distinción global. La jurisdicción universal como distinta de una jurisdicción puramente extraterritorial de los estados. Hay un cierto desajuste en la percepción de cómo opera el derecho internacional y sus limitaciones y la capacidad de la jurisdicción nacional para abordar temas que se argumentan como de interés jurídico extraterritorial. Lejos de criticar la actuación de la Corte Suprema, llamo la atención sobre el aporte que puede hacer la doctrina nacional para la clarificación de este tipo de conceptos. En otro orden de materias, creo útil también el considerar el aporte que ha hecho el jurista Eduardo Bío a través de sus opiniones individuales y a través de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a dimensionar bien la perspectiva internacional y la del derecho interno en la aplicación de un tratado tan importante como la Convención Americana. En una dimensión global es interesante analizar si podemos integrar ciertos principios a la Constitución, sin entrar en detalles, como decía antes, mediante una frase que señale que el país participa en el desarrollo del derecho internacional y lo promueve, y que dejaría a los políticos decisiones respecto de cómo determinar el nivel de dicha adhesión y la forma como se armonizaría, como el derecho interno se armonizaría con aquel. Y aquí nos vamos a otra pregunta, ¿de qué forma se integra el derecho internacional en el derecho interno? Este es un tema clave, es un tema que aborda la cuestión de la jerarquía, el relacionamiento, y donde esta obra contiene aportes teóricos e históricos bien singulares. Una vasta revisión de la jurisprudencia nacional reciente, una amplia conceptualización de lo que es la perspectiva del derecho constitucional y la labor del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, entre otras dimensiones. Las preguntas que se hacen sobre el valor directo o ejecutivo, haciendo una asimilación, aunque no es exactamente lo mismo, inciden en la aplicación de los tratados, y que incide en la aplicación de los tratados es vastamente abordada por los autores. Algunos de ellos muestran cierta empatía, sin admitirlo expresamente, con una tendencia académica más escéptica, que consiste en sostener que siendo tan diferentes los orígenes y sujetos intervinientes, el derecho internacional no debería tener normalmente efecto directo en el orden interno, a menos que sufra una cierta transformación. Hay otros ángulos interesantes en esta reflexión que se observan en el análisis tan riguroso que hace el profesor Sebastián Soto sobre la validez del control llamado represivo de los tratados internacionales a través del mecanismo de inaplicabilidad de una disposición de los tratados, haciéndolos equivalentes a precepto legal, etc. Este es un tema donde hay gran discusión a nivel de constitucionalistas y donde mi opinión no es relevante en esta etapa de la lectura del libro. Ahora, lo que podemos decir es que la práctica constitucional chilena, posterior al año 2005 y sobre todo después del año 2009, no indica que el tema específico haya tenido en la práctica una incidencia mayor, y que los casos donde se ha avanzado en el estudio de la constitucionalidad para una eventual inaplicabilidad son de una envergadura que no amerita hacer un debate constitucional que oculte la gran riqueza que tiene la relación del derecho internacional con el derecho interno.
Otro ángulo que tiene esta materia tiene que ver con el cumplimiento o observancia de un tratado en sus diversas categorías, a través de los procesos de desarrollo normativo, la interpretación de los tratados, etc. Lo que ocurre con las disposiciones de tratados sobre derechos humanos, por ejemplo, especialmente en el ámbito económico, social y cultural, nos trae a la memoria o a la mente el tema de qué es cumplir un tratado internacional y qué desarrollos requiere y cómo se puede ir ajustando a diversos tiempos, a los tiempos en su aplicación futura. ¿Somos monistas o somos dualistas? ¿El derecho interno se incorpora o se transforma o es un orden externo al Estado? Son preguntas guías, pero que no deben llevarnos a prejuzgar al iniciar el análisis para poder construir respuestas. No preconcebir las respuestas, porque nos parece que hay una relación mucho más dinámica en la materia. El derecho internacional no obliga a adoptar una estructura u otra, lo que no significa que no sea relevante para el derecho interno. La cuestión de la buena fe en el cumplimiento de un tratado y las reglas de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados entran en acción, pero la perspectiva del derecho internacional puede ser diferente a la del derecho interno, en la medida en que el derecho interno se entiende como un respaldo a la ejecución de un compromiso internacional del Estado. Y esta complementariedad me parece muy importante. Voy a referirme a 2 o 3 puntos de la obra en lo específico que me parecen de interés. Sabemos que la obra se sitúa en un proceso constitucional que tiene un marco dado por el orden constitucional chileno, el artículo 135 de la Constitución, y que dice que los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes deberán ser respetados al elaborarse una nueva Constitución. Esto tiene 2 parámetros constitucionales fundamentales a mi juicio, uno el artículo 5 de la actual Constitución y el otro que son las reglas que la Constitución establece para la celebración, terminación y retiro del Estado de un tratado vigente. El reconocimiento de estas normas, que son de fondo y procesales, tiene una enorme relevancia para entender la textura de estas disposiciones que ordenan el proceso constituyente. El profesor Núñez avanza bastantes argumentos en relación con esta materia. El capítulo del cual es autor está lleno de sugerencias sobre un tema muy difícil de explicar si no se tienen en cuenta esas circunstancias particulares del actual proceso de elaboración de una nueva constitución. Más aún cuando la autonomía del poder constituyente regulado por normas constitucionales se conjuga con la necesidad de reconsiderar tesis sobre la vigencia o aplicabilidad del derecho internacional en el derecho interno. El profesor Núñez plantea también un tema de fondo cercano a la cuestión central que nos lleva a presentar este libro, mirada desde el punto de vista doctrinario, cuál es el contenido de los derechos y el proceso de identidad constitucional a la cual contribuyen claramente los tratados internacionales. Es un área insoslayable, aunque persiste el debate respecto de si debe primar la fuente invocada, la fuente internacional, o la referencia que el órgano interno o el derecho interno puede hacer a ese derecho internacional. La tesis de este capítulo es fundamental para dar una perspectiva al proceso político y jurídico de generación de una nueva constitución. Avanzando un poco más en esta materia, vemos que el profesor López expone en el prólogo que el proceso constituyente es un laboratorio para experimentar soluciones nuevas que a su vez se transformen en modelos para procesos futuros. Veremos nosotros qué resultado da este laboratorio y nos parece pertinente considerar las argumentaciones de los trabajos que aluden a la relación entre gobierno y poder legislativo con diversos tonos y en diferentes dimensiones. Y anotar que las competencias respectivas no son antagónicas y se pueden leer más bien como una obligación de trabajar en coordinación. Conceptos políticos y conceptos jurídicos que encarnan estos poderes deben revelar que existe una comunidad jurídica en nuestro país. Del conjunto de 8 artículos vemos otros temas, puedo destacar otros temas en particular. La relación entre política exterior, manejo de las relaciones exteriores y los contrapesos a las competencias gubernamentales, entre ellos la participación en la generación del consentimiento, etapa esencial,
para que el Estado esté vinculado. El profesor Lowe sostiene que existe un fortalecimiento del presidencialismo a través de la ley que regula las actuales funciones de la Cancillería en nuestro ordenamiento jurídico. Pero es difícil pensar que un ministerio no estará consciente del espacio y contexto de su actuar y que ya sea desde un presidencialismo u otra característica del régimen de gobierno, no tendrá en cuenta cómo debe trabajar mano a mano con el Congreso, no solo en materia de tratados, sino que en la generación de posiciones sólidas ante temas fundamentales de la inserción internacional del país. Y digamos además que es fundamental este trabajo en la implementación de tratados internacionales cuando hay que adoptar leyes o normas de rango legal para que los tratados puedan ser ejecutados plenamente. Hay varios ejemplos en la materia. Destacamos además que la ley reconoce esta virtud que tiene el conjunto de normas que participan en la generación de una política exterior y en la gestión de la política exterior y que van generando un sistema nacional de política exterior, lo que es un concepto bastante dinámico y muy interesante. Profesora, ¿Sí? 5 minutos, por favor. 5 minutos, perfecto. Perfecto. Vamos a otro punto que también surge del libro. En el orden de las preocupaciones sobre materias de carácter esencialmente institucional político, puede ponerse el acento en qué poder del Estado realiza qué actuaciones y si ello puede calificarse como una manifestación de ejercicio democrático o no en el sistema político chileno. Más allá de las afirmaciones que son de carácter general, no observamos que existe una capacidad institucional en nuestro país que impida generar instancias de auténtica coordinación y de búsqueda de posiciones comunes en determinadas materias. Las normas deben permitir el ejercicio de una influencia mutua y de expresión de preferencias, según evolucionan, por supuesto, las opciones políticas dentro del país, dentro de un sistema democrático que es institucional y que razona. Otro aspecto interesante, el libro también incluye secciones acerca de la incorporación de los tratados al derecho nacional y la jerarquía del derecho internacional en el derecho interno. Los académicos Osvaldo Urrutia, Sebastián López, Sebastián Soto, Cristian del Piano, Fernando Ochoa, comparten sus análisis y también sus preferencias al abordar ángulos de este tema. También reflejan distintas sensibilidades. Así lo hace la profesora Elvira Badilla, que complementa estos capítulos y muestra las variables jurisprudenciales sobre el valor de los tratados en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, esencialmente marcada por el área de derechos humanos en las últimas décadas. De estos textos se extrae la conclusión de que al amparo del artículo 5 de la Constitución, los tratados relativos a derechos humanos esenciales poseen un rango equivalente al constitucional. Ahora sí. Gracias, Bettina. Beso, chao. Alguien está hablando, parece. Se entienden jerárquicamente superiores a las normas legales. Es lo que planteó Chile, por lo demás, en el primer caso que debió enfrentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debo decir, para concluir con este punto, que existe un material suficiente para que se considere este tema como relevante y se estime preservar esa primacía que la Constitución consagra. Será tarea de los tribunales determinar qué se entiende por derechos esenciales y distinguir la naturaleza específica de cada norma programática, de conducta, de comportamiento u otra. Veremos cuáles son las fórmulas. Algunos autores proponen listar los tratados, priorizar entre ellos. Será interesante ahondar más también en el concepto del margen de apreciación, que si bien no es parte del acervo reconocido de la Convención Americana de Derechos Humanos, sí es parte de la forma como el derecho internacional considera la implementación de ese derecho en el orden interno, dejando a los estados una cierta liberalidad en cuanto a los instrumentos para llevar a cabo, poder llevar a cabo sus obligaciones. La coincidencia de los autores del libro es muy encomiable en ejercer un rol académico y crítico con responsabilidad intelectual. Es un aliciente para las propias para la creación, la creatividad de las propias instituciones del orden interno. Otro punto es la costumbre y el orden jurídico interno, tema sobre el cual no me puedo explayar más por la carencia del tiempo, pero que es el área donde existen las mayores dificultades
para la precisión de lo que es el derecho internacional y su contenido. ¿Es relevante? Sí lo es, cuando consideramos instituciones como la inmunidad del Estado, por ejemplo, la inmunidad que se le asigna a determinadas personas que representan al Estado y son altas autoridades, cuestiones del derecho del mar, cuestiones relativas al derecho ambiental, etc. Yo no me refiero a la consideración de la costumbre como derogable, no derogable, jus cogens, etcétera, porque eso forma parte de lo adquirido del derecho internacional, etcétera, sino que aquellas áreas donde el derecho interno puede entrar en cierta forma en una dimensión distinta a la que el derecho internacional ordenaría. Pensemos cómo en el derecho italiano, el derecho constitucional italiano ha abordado este tema al aplicar el artículo 10º de la Constitución italiana, que señala que el derecho internacional es parte del derecho que aplica el Estado italiano. El ordenamiento jurídico italiano se ajusta a las normas del derecho internacional generalmente reconocidas. Y cómo desarrolla toda una tesis para que se justifique que ciertas normas del derecho internacional no forman parte de aquel orden jurídico internacional que aplica por la costumbre orden constitucional italiano. Es una fórmula ingeniosa, imaginativa, interesante, y que nos muestra que los estados se desenvuelven en un mundo de complicaciones donde no son fáciles las respuestas muchas veces. Y por último, digamos, supremacía, jerarquía, y finalmente algunos temas técnicos que también el texto, el libro aborda, y que tienen que ver con la puesta en vigencia de los tratados en el orden interno, la ejecución de sentencias internacionales y otras materias sobre las cuales el trabajo del profesor Urrutia presenta útiles reflexiones. Dejo hasta aquí mi comentario para decir que es una obra intensa, teórica y práctica, muy actualizada, con algunas disonancias, con algunos temas sobre los cuales yo tengo menos cercanía, y que pasa la prueba de si vale la pena preocuparse del derecho internacional en el derecho interno. Creo que sí vale la pena preocuparse. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a usted, Hasta aquí. profesora. Muchas gracias, profesora María Teresa Infante, por sus interesantes reflexiones. Vamos entonces a continuar esta actividad, dándole la palabra al profesor José Manuel Álvarez, quien nos acompaña desde Colombia. El profesor Álvarez es profesor, como dije anteriormente, de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, adelante. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy en este importante evento, en este importante lanzamiento del libro editado, compilado por el doctor Sebastián López Escarcena. Estoy muy agradecido por esta invitación, estoy muy honrado, extremadamente honrado de tener el privilegio de compartir con la doctora María Teresa Infante y con los demás colegas que han escrito este importante texto de derecho internacional, de derecho público, si se quiere. Pero, el agradecimiento es porque el libro en su forma es agradable de leer, es ameno, es entendible. Es rico en investigación y referencias bibliográficas. Es actual, el libro es actual, por supuesto, para este momento que está viviendo Chile, pero es actual a nivel latinoamericano. Es prospectivo adicionalmente, porque propone muchas cosas importantes para que se discutan. Probablemente en este proceso constitucional en Chile, algunas de las propuestas que uno ve plasmadas en el libro van a progresar, van a ser implementadas, pero lo que sí no me queda la menor duda es que por lo menos van a ser discutidas, o por lo menos deben ser tomadas en cuenta para desecharlas o para implementarlas. Realmente el libro es recomendable y uno ve en la estructura
varios puntos importantes, por supuesto, desde el punto de vista del derecho constitucional y esa integración, esa cooperación, esa disonancia. Depende como la perspectiva desde donde lo estemos mirando, pero identifica los tres asuntos institucionales, constitucionales, que básicamente contienen varias constituciones latinoamericanas. Uno, trata de los poderes del presidente, ¿sí? Y uno de los capítulos nos muestra, y ya más adelante me detengo en ese asunto, nos muestra cómo ese régimen presidencialista, y que es marcadamente la tendencia en varios de los países de América Latina respecto al manejo de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores del Estado, nos muestra esto. Y cómo no, en este proceso tengo que abrir aquí un paréntesis para decirles lo siguiente. Uno no deja de comparar con lo que pasa en el país, en nuestro país, ¿sí? O en otros países en donde uno ve procesos similares con ciertos matices. Aquí también hay un presidencialismo marcado, el lenguaje, el presidente es el soberano, es quien dirige las relaciones exteriores, se puede nombrar libremente a los ministros y dirigir las relaciones internacionales, punto. Es decir, el presidente hace todo. El presidente decide para dónde va el país en el rumbo de las relaciones exteriores. Con mayor o con menor, depende del país, preponderancia de la intervención del Congreso, ¿sí? O de otros órganos asesores, como en el caso colombiano. Pero también la función del Congreso de aprobar el tratado, de aprobarlos o improbarlos, como dice la Constitución colombiana, dice los tratados internacionales, ¿sí? Y Colombia tiene una frase adicional que diría, o que dice algo así como aprobar o improbar los tratados internacionales que se celebren sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. ¿Mm? Y esa disposición la tiene allí. Y cómo no, también la función constitucional. Entonces uno encuentra esta triada que está enmarcada en las constituciones y cómo, de alguna manera, los poderes constituidos intervienen en la formación del derecho internacional que acepta el Estado. ¿Sí? Esta discusión la ve uno clara, la ve uno ordenada, y en la medida en que ordenada, es decir, la discusión, o sea, se nota la mano del editor de ordenar y de revisar los materiales para ponerlos en esa secuencia lógica importante. Pero uno encuentra, y ya en esta alegría que me causó leer este libro y en esta satisfacción y en este aprendizaje del proceso chileno y de la Constitución chilena, uno encuentra en cada capítulo un sinnúmero de especificidades técnicas y políticas de altísima relevancia y de mucha calidad. Y entonces hacer la presentación de este libro ya es una cuestión más compleja, porque cada capítulo merece una presentación individual, un diálogo con ese autor que ha plasmado unas ideas y las ha hecho de una manera muy juiciosa. Pero entonces entramos a buscar y a sacar algunos elementos, ¿sí? que llaman la atención por preferencia, por gusto y por entendimiento, sobre, por ejemplo, la relevancia interna o internacional en cada uno de los capítulos. Es decir, hay un diálogo continuo en este tema. Cuando enfrentamos la Constitución, no necesariamente tenemos que enfrentarla, pero cuando hablamos de Constitución y derecho internacional, hay un diálogo. Puede haber un diálogo, pero también hay muchas rupturas. Lo que mencionaba la profesora María Teresa respecto a si es monista o dualista y quiénes nos quedamos en un lado o en el otro, ¿sí? Y como yo soy internacionalista en el tuétano, a pesar de haber trabajado y estar trabajando en derecho público constantemente administrativo, porque el derecho internacional no lo entendemos o no lo podemos articular si no es con el desarrollo de las políticas estatales traducidas desde el derecho administrativo en gestiones
y por supuesto dentro del marco constitucional, y siempre estamos en esa búsqueda y en esa relación, pero al final del día, los que algunos como yo decimos, no señor, esto aquí es un monismo con primacía del derecho internacional, que así, yo lo digo así de claro, así directo, aunque en los capítulos que me encuentro del libro, pues lo dicen de una manera más amena y lo ponen en una cuestión como que sí, como que no, pero diciendo sí, no podemos olvidar que hay una serie de tratados internacionales que Chile ha suscrito y que no nos podemos salir de allí. Y allí uno ve una preocupación respecto a que este poder constituyente nuevo, y de allí hay una regla en el artículo de la reforma sobre el artículo 135, sobre qué debe tener en cuenta esta nueva constituyente o este nuevo proceso constitucional al dictar, al expedir la nueva constitución. Es decir, le está diciendo, oiga, no se olvide que hay una cantidad de compromisos internacionales y el tema de nuestras soberanías pues tiene unos límites que están trazados con esos límites. El poder constituyente, me gusta una frase que aparece en uno de los capítulos que dice, el poder constituyente también es uno constituido por el derecho internacional. Y es eso, es un diálogo de poderes y es un diálogo de poderes en el entendimiento que un poder de un país en vías de desarrollo o menos desarrollado, como quieran ustedes decirlo, como los nuestros, pues realmente sí sabe cómo es eso de someterse uno a otros poderes y al cumplimiento de los tratados internacionales si quiere pues mantener unas relaciones amables y duraderas y sobre todo estables y lo menos conflictivas en el ámbito internacional. Ahora, dentro de los múltiples y variados temas, porque cada uno de estos temas, como mencionábamos, en esta triada de los poderes constituidos actualmente y que manejan las relaciones internacionales, uno tiende, lo que les decía, a comparar lo que tiene con el país. ¿Qué tan soberano es? ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas ramas de poder en la configuración del derecho internacional que se quiere? ¿Sí? Y vemos cómo también los jueces han logrado ampliar lo que inicialmente se había escrito o lo que se esperaba en nuestras constituciones. No sé si uno pueda decir que son jueces activistas o no, pero lo cierto es que lo que se había escrito, por lo menos en el caso colombiano, respecto de la función del derecho internacional y la incorporación de ciertas normas, pues ha resultado más de lo que esperaba. Hay una integración a un bloque constitucional, en el caso colombiano, que uno ve que esa tendencia también ha abierto sus caminos en Chile. Y respecto de las fuentes y los principios, ¿cómo no comparar con la Constitución colombiana, que en el artículo 9 dice que también se aplican en nuestro ámbito el respeto por el derecho internacional y por sus principios? Es decir, y la interpretación que se le da o que algunos le damos es que debemos recoger también los principios del derecho internacional y que harían parte del ordenamiento interno. Varias sentencias de nuestra Corte Constitucional así lo han dicho, aunque nuestras cortes han regulado o por lo menos han dicho mucho de lo que debe entenderse sobre cómo recoger esos principios y en algunos casos pues los ha recogido del derecho del medio ambiente, del derecho de los derechos humanos, por supuesto de la Convención de Viena. Y sobre esa incorporación, que vi este término o esa definición, incorporación del derecho internacional al orden interno, nosotros en Colombia no tenemos ese término arraigado de forma constitucional. La incorporación es un proceso por allá posterior que está en cada vez presidente de la República, del Ejecutivo, de expedir un acto administrativo que dice que aquí incorporamos este derecho. Después de haber surtido todo este proceso de la negociación, la aprobación por el Congreso y pasar por el tamiz de la Corte Constitucional antes de que el presidente pueda
ratificar el tratado internacional. Por allá, después de todos esos pasos, el presidente, si lo decide, puede incorporar estas normas al orden interno. Y sobre la jerarquía, cuando hablamos de jerarquía del derecho internacional, la jerarquía aquí nos referimos mucho a lo que dicen los jueces. Y veo que también en los artículos y en el libro se refieren hay algunas referencias sobre lo que dicen los jueces. Y en la Constitución, primero vemos dos puntos. Uno, en este proceso constituyente, parece que preocupa, ¿sí?, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, que el nuevo régimen no respete los tratados firmados o las sentencias de las cortes internacionales, porque no de otra manera entendería uno, y así ha sido mi interpretación, por qué tener que repetir algo que parece de perogrullo, es decir, parecería evidente. ¿Por qué tiene que quedar plasmado en una norma constitucional? Podría ser y hay una que otra referencia por allí, a procesos constitucionales que se han llevado a cabo en América Latina y que de alguna manera han existido o se han presentado algunas tensiones con tratados previamente celebrados. El orden internacional y sus instrumentos y las instituciones lo llevan a cumplir. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, el derecho internacional está allí. El Estado sigue siendo el mismo Estado, no porque cambie la Constitución, y las obligaciones debemos entenderlas como que deben cumplirse, o si no, pues acudir a los instrumentos legales internacionales para cualquier reforma o para sustraerse de sus obligaciones. Ello también está dicho en el libro, y pues es así, pero lo que uno encuentra al final del día, por lo menos lo que he podido observar en varios de nuestros países en América Latina, es que el orden internacional termina sobreponiéndose. Así a los constitucionalistas les duela un poco, les escoza otro poquito más respecto a que el derecho internacional tiene una superior jerarquía. Y tan es así que tiene los instrumentos, ¿sí? Por supuesto no son instrumentos constitucionales, tiene los instrumentos internacionales para que se cumplan sus obligaciones en la mayoría de los casos. Si eso no es un humanismo, ¿sí?, con primacía del derecho internacional, ¿qué lo es? Y desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico, recordemos varias disposiciones de la Convención de Derecho de los Tratados de 1969, que nos dice que los estados no pueden interponer, no pueden alegar su derecho interno para incumplir con una obligación internacional. Una norma similar, en similar sentido, se encuentra en los artículos de responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos, que le dice algo muy similar. Le dice, usted no puede excusarse de su responsabilidad internacional, ¿sí?, acudiendo o teniendo como excusa su derecho interno. O sea, si eso no es un monismo allí jurídico, en donde ha sido aceptado como derecho internacional consuetudinario, entonces, ¿qué lo es? Las discusiones entonces vienen a ser un poquito retóricas, un poco retóricas en lo jurídico y un poco retóricas en lo político. Esto para decirles que seguramente algo de eso se verá en las discusiones cuando vayan a reformar o cuando vayan a implementar los artículos que tienen que ver con el derecho internacional. Entonces, la institucionalidad en el manejo de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores, es importante. Siempre va a mantenerse en cabeza del Estado, ¿sí?, con primacía del presidente, quien ordena y dirige las relaciones. La firma de los tratados internacionales nos da lugar a la entrega de espacios soberanos en el sentido en que lo que se ha entregado al derecho internacional pues ya tiene unos marcos de referencia que deben ser tomados en cuenta por
los órganos internos. Ya les... bueno, esto ya sobre los autores. Veo una gran virtud y una gran... encontrar diferentes voces. ¿Sí? El hecho de contar con que el libro cuente con una diversidad de autores que uno puede identificar allí, administrativistas, constitucionalistas, varios internacionalistas, enriquece definitivamente mucho la obra. ¿Sí? Enriquece en conceptos, enriquece en visiones, ¿sí? Y con unas voces que tienden a revisar los temas de soberanía desde esos diferentes puntos de vista con sus matices. Eso me parece importante. Uno encuentra muy sugestiva el capítulo del profesor Manuel Núñez cuando nos habla del territorio, de esa identidad constitucional, ¿sí? Que me ha parecido interesante ese término, y por supuesto reconoce los límites a la creatividad constitucional que puedan existir en este proceso en los próximos años de reforma. Y uno diría que también ese marco normativo es reconocido, ¿sí? pero que definitivamente está allí, pero que tiende a tener algunos espacios para que las constituciones puedan crear si así lo quieren. Allí muestra cómo el territorio donde se ejerce la soberanía ya tiene unos nuevos elementos, ¿sí? Entregados por las aprobaciones de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, el Convenio 169. El Convenio 169 que entrega, que ordena, que manda, ¿sí? Hacer unas consultas previas cuando existen territorios indígenas, ancestrales, ¿sí? Y cómo esas consultas han cambiado la forma de ejercer el poder en estos territorios. Y por supuesto ya hay un diálogo y he tenido la experiencia en Colombia de participar en esos diálogos, por decirlo así, con memoriales, porque eso es lo que uno hace de abogado ante cortes, ante entidades administrativas, en donde uno trata de generar un diálogo entre la norma interna, el poder originario que estos pueblos pudieron haber tenido y la interpretación de cómo se entiende el convenio de la OIT, todo junto, para que exista una armonía normativa dentro de todos estos elementos. Ese artículo pues es importante. Y cómo no recordar, porque no lo recuerda, porque lo olvida uno a veces, el artículo de Martín Lu, que muestra el presidencialismo robustecido, ¿sí? En el manejo de las relaciones exteriores. ¿Sí? Y cómo nos dice que es importante reformar eso y con timidez, digámoslo así, y que debemos tener unas cautelas, ¿sí? O deben en Chile tener unas cautelas cuando se trate de reformar, si es que se quiere reformar ese poder presidencial. Pero a continuación, el profesor Osvaldo Urrutia dice o nos sugiere la idea de entregar un rol más protagónico al Congreso, o por lo menos así lo entendí, y si no es así, le pido disculpas al profesor Urrutia si no es así. Pero sí me parece que, fíjese que allí está el diálogo en donde uno se enriquece capítulo tras capítulo con diferentes opciones y con diferentes políticas que se puedan hacer. Y el control de convencionalidad, en donde uno encuentra allí a Sebastián López, que nos dice, y lo digo en mis palabras, cómo esto después de una sentencia ha bañado a toda la América Latina, ¿sí? Que ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ha aceptado que cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces allí ve Sebastián que hay una colisión entre el derecho internacional, la Constitución y la ley, y cómo, y bueno, y siempre uno terminará quejándose de los jueces, y ve uno a Sebastián quejándose, que dice que mientras que la Corte Constitucional
es refractaria en una aceptación clara y transparente. De todas maneras, otras cortes que no son la constitucional están aceptando más el derecho internacional y tal vez yendo más allá hacia la revisión de ese proceso o ese control de convencionalidad que está en boga en muchos de los países en América Latina, y aquí en Colombia no ha sido nada diferente. Hay muchos autores y ya hay tratados enteros. Inclusive uno encuentra sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado nuestro, en donde se habla mucho del control de convencionalidad, pero se encuentra uno a veces también con que en esas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado hay unas deficiencias técnicas en donde tienden a confundir cuál es el tipo de obligaciones que realmente cómo deben interpretarse las obligaciones del Estado frente al proceso de la convencionalidad. Y encuentro después el artículo de Cristian del Piano y de Fernando Ochoa, que hablan más de la armonización del derecho internacional con la Constitución y que dé una tensión entre el derecho internacional y la Constitución. Y Sebastián Soto, que nos ilustra también muy bien, ¿sí?, sobre las funciones del Tribunal Constitucional frente a los tratados internacionales. Y aquí algo para decirles, no está allí, pero respecto a lo que pasa en Colombia el Tribunal Constitucional, que lo llamamos la Corte Constitucional, ellos revisan todos los tratados internacionales después de que son ratificados por el Congreso. El presidente se los envía, existe la obligación de que le envíe los tratados internacionales aprobados por el Congreso a la Corte Constitucional para que revise dos elementos. Uno, sobre la forma, es decir, si se cumplieron todas las formalidades, porque bueno, lo digo desde mi punto de vista, desafortunadamente en Colombia y en varios países de América Latina seguimos sufriendo un formalismo del siglo XVII heredado de España. Yo he visto que mucho del lenguaje inclusive del siglo XVII que usaban los jueces en esa época en la América española, siguen siendo usados por nuestros jueces. Pero pues claro, Colombia no podía ser la excepción y revisan si se cumplieron todas y cada una de las formalidades para la firma del tratado. Y por eso nuestras sentencias son tan largas. Y también estudia el fondo para revisar si las obligaciones internacionales pueden ser constitucionales. Y hacen un gran esfuerzo allí y surgen diferentes anomalías que, por supuesto, y esta es una invitación a Sebastián, a la profesora María Teresa, para que por ahí en unos meses dialoguemos sobre estos puntos, ya no solo sobre la importancia de que tienen todos los temas de este libro, sino en algunos elementos constitucionales internacionales y lo que hacen nuestras cortes y nuestros funcionarios en materia internacional, porque de allí podríamos sacar muchas y variadas consecuencias. Entonces, encuentro muy pertinente ese capítulo y cómo lo ven como una función preventiva y cómo hay una función preventiva allí. Y al final encontramos los textos de la profesora Elvira Badilla, recordando varios de los casos que se han traslucido ante el Tribunal Constitucional chileno, que se han debatido. ¿Sí? Perdón, quería avisarle que le quedan 4 minutos. Gracias, sí, ya estoy terminando. Entonces, nos recuerda, ¿sí?, algunos de esos casos importantes que se han debatido ante el Tribunal Constitucional y que hoy son referentes y serán referentes obligados seguramente y que deberán ser tomados en cuenta en ese proceso de discusión de esta nueva Constitución que surgirá en próximos meses. Y al final, es el capítulo del profesor Álvaro Paul, donde el derecho internacional, ni derecho ni tan blando frente al soft law. Importantes reflexiones sobre qué tiene que ver con las fuentes del derecho internacional, que tiene que ver con las fuentes que pudieran ser aplicables en el derecho
en el derecho, en el ámbito local. Muy importantes reflexiones. Ahora, unas reflexiones finales en estos 3 minutos que creo que ya quedarían, sobre la jerarquía normativa frente al control de convencionalidad, que son, cómo son adoptados los tratados y que adquieren una jerarquía, como lo dicen allí, una jerarquía intermedia entre la ley y la constitución política de la República. Entonces, esto es un problema que parece ser que lo ha... bueno, sobre ese problema reflexiona el profesor Sebastián López, pero es un problema que lo ha generado, o una discusión por lo menos generada por las Cortes. Ese tipo de posiciones, le cuento que no son tan diferentes en otras partes del mundo, no es tan diferente en Colombia, porque en Colombia, y ya con esto les podría decir algunas cosas ya en estos 2 últimos minutos, el análisis que se hace a veces de los tratados internacionales por parte de las Cortes termina siendo algo retórico, y no parece estar compaginado con la realidad de lo que está sucediendo, ni con el alcance a veces de la obligación internacional que se está adoptando. No encuentran entonces esa realidad monista internacional, porque el análisis de los jueces constitucionales es simplemente, o se centra, ¿sí?, en esa función constitucional, tratando, y Colombia tiene una norma que es el artículo 4 y que genera unas dificultades que si algo pudiera hacerse en Chile es que no vayan a adoptar un artículo como el artículo 4 de la Constitución colombiana, que dice el artículo 4 de la Constitución colombiana que la Constitución es norma de normas y que sobre ella no hay nada. Pero sin embargo, después dice que respetamos el derecho internacional, los principios internacionales, el derecho en el artículo 9, y esto le ha generado un conflicto muy grande, ¿sí?, a la Corte Constitucional para reconocer de pleno las obligaciones internacionales. Entonces, por lo menos en Chile, el derecho internacional está entre la Constitución y la ley. En Colombia, la Corte Constitucional ha llegado a decir que no hay nada que en la Constitución, por supuesto, que diga que el derecho internacional está por encima del derecho local. Entonces yo creo que con estas reflexiones termino y pues muy agradecido nuevamente. Los mayores éxitos, Sebastián y estimados colegas autores de tan importante obra. Este diálogo latinoamericano no puede quedar aquí, Sebastián, no puede quedar aquí, María Teresa. Debemos hacer más reflexiones sobre estos asuntos constitucionales e internacionales, pero tratados también por que se les dé el espacio a los internacionalistas, ¿sí? Porque es que si los dejamos en manos de los constitucionalistas, vamos a terminar con tesis como aquellas en donde están promoviendo, y que vi que alguno de los autores la mencionó, sobre una tesis de un ius constitucionale comune latinoamericano. Pero derivado ¿de dónde? De simplemente, y estoy simplificando por supuesto, simplificando desde los derechos humanos y las sentencias y el cumplimiento y la convencionalidad, ¿sí?, del cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde en vez, y esta es la crítica que uno le tendrá que hacer a esas tesis, y yo sé que el profesor Armin Bogdandi tiene muchos seguidores en América Latina, inclusive hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben estar muy felices con sus obras. Pero para decir lo siguiente, no es en manos de los jueces en donde el progreso y el desarrollo de nuestros estados debe fincarse, sino en los procesos políticos de diálogo, ¿sí? Y con esto tendría yo para dejar aquí, y discúlpenme si me he pasado un par de minutos. Muchísimas gracias nuevamente, Sebastián, María Teresa y Sebastián. Muchas gracias a usted, profesor José Manuel Álvarez. Le agradecemos profundamente por su contribución desde Colombia, por su invitación al diálogo latinoamericano sobre estos temas importantes que hoy día nos convocan.
Bien, y para comenzar a concluir esta reunión, quisiéramos, por supuesto, invitar al editor de este libro, el profesor Sebastián López, a que nos dirija algunas palabras. Muchas gracias, Sebastián. Yo quería empezar agradeciendo a María Teresa y a José Manuel por sus amables palabras, porque siempre es interesante escucharlo, se aprende. Realmente este es un libro en el que hemos trabajado ya varios meses hasta que salga publicado. Lo trabajamos con cariño, está editado así, está visto hasta el último detalle. Ya voy a, en los agradecimientos, contar quiénes participaron de todo eso. Pero da mucho gusto tener opinión de lectores más que calificados como ellos, y qué gusto empezar este diálogo que menciona José Manuel, empezar a conversar y tratar de hacer un aporte, que es básicamente de lo que se trata este proyecto. Les cuento un poco cuál es la génesis entonces de por qué surgió esto. Eso no aparece en el libro, evidentemente, entonces sería el plus de estar presente en este lanzamiento, eso sería la exclusiva. La verdad que este proyecto es más antiguo de lo que parece. Nosotros empezamos trabajando para el proyecto de nueva Constitución Política de la República que se presentó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La idea en ese entonces era repartirse los temas tradicionales de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno y plantear algunos temas más novedosos para esa discusión. Como ese proyecto no llegó a puerto, lamentablemente, en mi opinión, bueno, nuestro proyecto también quedó un poco ahí durmiendo, y por unos meses estuve pensando qué iba a hacer, si lo lanzaba igual, si lo seguíamos trabajando, y en eso, bueno, las circunstancias hicieron que se pusiera en la prioridad frente a otros trabajos de investigación en los que he estado metido en este último tiempo, y dio lugar a este proyecto. Yo lo único que quiero decir es que estoy muy contento con el resultado. Es un libro que me gusta mucho como profesor universitario, y me gusta mucho como chileno. Es algo que yo quería hacer, es algo que yo quería plantear, yo quería aportar desde mi especialidad, yo quería que junto con amigos, con colegas excelentes académicos, pudiéramos decir algo que ojalá por lo menos mueva a pensar. Que por lo menos, si no persuade, que cree conciencia de que estos temas son importantes. La idea de este libro, y tal como fue planteado, es que fuera una mezcla entre libro académico y libro de difusión. Dentro de las cosas que se pedían a cada uno de los autores, era que se tratara el derecho como está hoy en día. Derecho nacional y evidentemente un poco derecho comparado, el derecho internacional evidentemente, que es el centro del trabajo, pero también que se hicieran propuestas que, bueno, como toda propuesta hay que ver si es que se acepta o no, pero argumentada de la mejor manera posible. Y la idea era que el trabajo fuera escrito de la manera más clara que se pudiera, pero a la vez que tuviera un amplio apoyo en referencia. Por ejemplo, si es que hay un lector que no es abogado, lo toma, está pensado para que lo pueda leer cualquier ciudadano, pero particularmente un profesional, y se interese por estos temas. Pero si es que además es abogado y además sabe derecho internacional, lo que queríamos era que encuentre los principales trabajos para poder seguir en su investigación, si es que ese es el caso. Yo quería contarles que se han acercado conocidos que han tenido acceso al libro. Me da mucho gusto porque parece que ese resultado se consiguió. He encontrado buenas opiniones de gente que trabaja en el derecho internacional, en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, y realmente, como les decía, yo me siento muy conforme con el resultado de este libro. Este ha sido uno de esos proyectos que uno trabaja, como yo digo, por puro amor al arte. Me ha dado mucho gusto hacerlo, ha sido muy entretenido, y ha sido una buena oportunidad para compartir e intercambiar ideas con personas que yo valoro mucho. Y yo acá, bueno, quería partir con los agradecimientos, y tengo mucha gente a quien agradecer, así que les quiero contar que esta es la parte que más me gusta en este tipo de lanzamiento. Para empezar, además de los presentadores, yo quería agradecerle a los autores del libro, evidentemente. Acá veo a Manuel, veo a la Elvira, está también la Angélica por ahí, y se me puede pasar algún otro, pero también están Martín Ló, estaba Osvaldo Urrutia, está Cristian del Piano, Fernando Ochoa, Álvaro Paul, Sebastián Soto, en fin, y tenemos por supuesto Sabrina Ragone, que escribió el prólogo desde Italia,
Ha sido un trabajo muy, muy grato, lo pasamos muy bien y estoy muy contento con el resultado y espero que ellos también. Pero también quería agradecer a otras personas que han ayudado a que esto sea posible. Por supuesto, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que nos ha apoyado, el Foro Constitucional acá presente, y personas individuales que han sido de mucha importancia en esto. Yo quería agradecer particularmente a la Betina, mi mujer, a quien le dediqué el libro, porque ella es como mi editora. Ella lo que hace es que revisa lo que yo escribo y es súper acuciosa y me ayuda a pillar todo tipo de errores. Y lo hizo realmente bien, así que es muy posible que encuentren algún error por ahí, pero realmente filtramos toda posibilidad con eso y se lo agradezco de todo corazón. Quería, por supuesto, también agradecer a quienes me están acompañando en esta oportunidad, a mis papás que están ahí presentes, como ustedes los pueden ver, mis suegros, que están desde Brasil, parabéns, Pedro Pablo y Anete. Quería también darle un saludo muy cariñoso a mi hija, a Amelia López, mis sobrinos que están por ahí, así que si ustedes ven unos guerreros, esos son todos mis sobrinos, y también a uno que da el examen de grado el miércoles y que estuvo un ratito con nosotros, así que meritorio eso, porque tiene que volver a estudiar como sabe cualquier estudiante de Derecho. Pero además quería agradecerle a otros conocidos, amigos que están acá, como por ejemplo Juan Luis Goldenberg, está José Ignacio Escobar, está Cristian Sommer desde Argentina, lo veo acá, Ivette Esis, perdón, una amiga reciente que hice ahora, una venezolana que está acá afincada en Chile, Jaime Alcalde. También tengo algunos alumnos, está Valentín, está la Alejandra, en fin, ¿a quién más se me podría pasar? Yo les quería agradecer a la Mariana, por supuesto, que está ahí, se me corrió de pantalla, y la verdad es que simplemente decirles que vamos a organizar a fines de octubre un conversatorio con el Centro de Estudios Internacionales, donde vamos a conversar con algunos de los autores ya directamente sobre los temas del libro. La idea no es ahora mantenerlos mucho más, quitarles mucho más tiempo, sino dejarlos desde ya invitados a esa actividad, donde nosotros quisiéramos entrar un poco en materia, y esperamos que este libro tenga la mayor difusión posible. Así que los invitamos a todos a que lo lean, a que lo ojeen, si es que lo encuentran por ahí en alguna librería, si les interesa, bueno, en fin, el derecho internacional es algo a lo que yo me dedico y lo hago realmente con, más que con vocación, con pasión, quiero decirlo de esa manera, y es algo que está adquiriendo cada vez más importancia. Estos temas ya no pueden quedar circunscritos a una especialidad, están permeando el derecho constitucional, el derecho administrativo, y una cosa que me ha llamado la atención, que quizás viéndolo desde Chile no nos damos cuenta de la importancia que está teniendo el proceso constituyente nuestro a nivel regional, a nivel internacional. Hay muchas personas que están interesadas por ver qué es lo que está pasando acá, qué es lo que estamos haciendo. Y de a poco, esto es el diálogo, efectivamente, que se va a dar a nivel regional. Lo que nosotros hagamos, lo que hagamos bien, lo que hagamos mal, va a ser dialogado también, pensado, reflexionado, copiado quizás, mejorado en otros países. Realmente nosotros en este proceso somos parte quizás de un proceso más grande. Y me ha dado mucho gusto darme cuenta que los temas que se trabajan en este tema son temas que exceden nuestra frontera. Así como, por ejemplo, conversando con José Manuel y me ha dicho que es interesante para él, para efectos de lo que pasa en Colombia, he recibido ese comentario de otros autores que les ha gustado mucho el libro, que les ha llamado la atención. Cristian Sommer, por ejemplo, también me planteó que desde Argentina que le llamaba la atención. Tengo un exalumno en El Salvador y en distintos lados de América Latina. Así que simplemente quería decirles eso, agradecerles mucho por estar acá. Nuevamente, María Teresa y José Manuel, un agrado, nos vamos a seguir viendo de todas maneras. Sebastián Rioseco, un gran moderador como siempre, y dejarlo simplemente con esa inquietud. Si es que tienen ganas de leer el libro, por favor, ahí está, lo van a encontrar en cualquier librería. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tu introducción a este libro, por la exclusiva sobre cómo se gestó, lo que no se ve ni lo que no se lee, digamos, en estas páginas.
Bueno, les agradecemos a todos y a todas por su presencia. En el chat de aquí de la sesión hay un link para si es que alguien estuviera interesado en adquirir el libro, ahí lo puede hacer. Y quedan invitados para la sesión a fines de octubre, que se le dará la debida difusión para que puedan sumarse en esa oportunidad y escuchar a los autores de los distintos capítulos del libro. Así es que muchísimas gracias, quedan todos liderados para disfrutar de lo que resta de la tarde.